¿Cómo están, queridos amigos del programa Conversando en Familia? Hoy tenemos un invitado muy especial, me estoy refiriendo al magíster Andrés Romero, con el cual vamos a conversar el tema cómo manejar el tiempo en la pandemia. El año 2020 ha sido un año muy duro, muy difícil por el confinamiento, por los hechos que se han suscitado en todos los aspectos, en todas las áreas. Sin embargo, hemos logrado de alguna manera superar situaciones, superar obstáculos y adaptarnos a la nueva realidad. El aprendizaje en la parte académica o en la parte laboral y otras formas ha sido y sigue siendo de manera virtual, de manera remota. Antes hubiese sido impensado imaginarnos una situación semejante, por ello el impacto, el shock ha sido muy fuerte y sin embargo ya estamos 2021 con un cúmulo de aprendizaje y con la esperanza de que este año tiene que ser mejor. En todo caso, tenemos más destreza, más experiencia para desarrollar las actividades académicas, laborales y otras de la mejor manera posible. También es importante el rol de la familia, de los padres, para que orienten a sus hijos, sean ese apoyo, ese soporte. Y en cuanto al nivel académico, en cuanto a los estudios, siempre tiene que haber una comunicación constante de los padres con los tutores, con los profesores, con el colegio en general. Pues bien, vamos ahora a conversar con el magíster Andrés Romero. Les voy a dar algunas semblanzas de él para que lo conozcan un poquito más. Él es egresado de la Facultad de Educación en la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene una segunda especialidad en formación magisterial con mención en educación superior, realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee un coaching y consultoría realizado en la Universidad Ricardo Palma. Asimismo, tiene una maestría en docencia universitaria y gestión educativa realizada en la Universidad San Martín de Porres. Igualmente tiene otro máster en la neuropsicología en el ámbito educativo en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Va a ser muy provechoso, muy enriquecedor conversar con él, pues él tiene un cúmulo de experiencias y seguramente algunos testimonios que contar. Con ustedes, el magíster Andrés Romero. Adelante. Querido magíster Andrés, ¿qué nos puede decir desde su experiencia como docente de muchos años, más de 20 años de trayectoria? Adicionalmente, usted es director de un centro educativo. ¿Qué nos puede decir cuál ha sido primero el balance del 2020 en lo que se refiere a la pandemia, al confinamiento para los estudiantes? ¿Y qué perspectivas lo ve para este año 2021? Bueno, en primer lugar, muy buen día que tengan todos ustedes en esta oportunidad y también un feliz año 2021 para todos ustedes, para esta ONG Fortaleciendo la Familia, nuestro saludo, también nuestro reconocimiento. Sabemos esta ardua labor en pro de la familia que están realizando y que han hecho una labor fructífera durante todo el 2020 y nuestras felicitaciones a todos sus integrantes. Y bueno, aprovechando esta oportunidad y a la cual también agradezco la oportunidad, ha sido un tiempo muy duro, muy difícil, ¿no? Solamente tomo como preámbulo mencionar lo que está pasando en Europa. Europa se preparaba ya para tener una buena Navidad o recibir un buen año, como tratando de olvidar o superar lo que a comienzo del año pasado tuvieron, ¿no? Sin imaginar que justamente para el último mes del año 2020 iban a tener este nuevo rebrote y una nueva cepa incluida. Esto ha hecho que ya Europa, Inglaterra, por ejemplo, que no había tenido un confinamiento como el que tuvimos, por ejemplo, en marzo, abril, hoy los esté teniendo, y aún mucho más riguroso, ¿no? Por ejemplo, quienes están en el cono norte no pueden trasladarse al cono sur de Lima. Así están actualmente en el Reino Unido. Es una situación sumamente delicada. Esto nos hace pensar sobre el tiempo. El tiempo se va tan rápido, pero también el tiempo nos ayuda a poder sacar, analizar lecciones que nos puedan servir para poder ver en qué medida nosotros podemos ver sobre todo lo que esté relacionado con la familia, entendiendo que el año pasado hemos tenido una situación tan delicada que el gobierno no ha atendido a lo que es la familia. La realidad de la sociedad peruana, el núcleo según la Constitución es la familia, y la familia es la que ha sido más descuidada en el aspecto emocional, en el aspecto educativo
¿verdad? Cientos de miles de jóvenes han dejado de estudios, no solamente en la educación básica, sino también en la educación superior, y lamentablemente no había una respuesta. Todo ello han sido elementos negativos que han afectado el corazón de la familia. Y eso tiene que ver con el tiempo. ¿Y cómo ha resultado los alumnos, cómo han reaccionado en los primeros meses al confinamiento? ¿Cuáles han sido los testimonios o usted como docente ha percibido a través de las clases virtuales? ¿Cuáles han sido los principales problemas que han afrontado? Académicamente hablando por un lado y otro a nivel familiar, intrafamiliar. Bueno, inicialmente, pues lo que festejaron, entre comillas, fueron los chicos de inicial, de primaria, ¿no? Y secundaria, porque podían dormir todos los días, hasta tarde. Porque normalmente en marzo, abril, ya en horario escolar tenían que estar a lo mucho 6, 6:30 de la mañana de pie. Pero si usted le pregunta a un niño, a un adolescente, hijito, ¿quieres estudiar, levantarte temprano? El 99.9% le va a decir que no, que quieren seguir durmiendo, que quieren seguir con la tablet, que quieren estar hasta con el celular en la mano, se van a dormir. Entonces, lo que inicialmente pareció algo de vacaciones extendidas, resultó siendo una película con un final totalmente macabro, terrible y angustiante porque, como vuelvo a decir, pues en las instituciones educativas, como también a nivel social, emocional, no ha habido mecanismos, ayudas o terapias o consejería orientada a la familia. Ningún canal de televisión, al menos el canal de televisión del Estado, ha tenido una cobertura de especialistas, ¿no? O profesionales de salud mental, orientadas a quienes, a los padres de familia, orientadas a los jóvenes universitarios, orientadas a los adolescentes y niños. Pero algo muy importante, hemos dejado a un lado a los educadores. Hubo una educadora en España, una profesora que se suicidó, por ejemplo, porque se llegó a estresar tanto, porque ella no había tenido una educación digital, una formación académica en la universidad, ya muchos años ya estaba para jubilarse, y esa impotencia de no querer, no poder llegar a los alumnos, de no usar una tecnología como es hoy en día, pues terminó tomando una decisión de quitarse la vida, siendo una docente. Entonces, imagínense ustedes cuántos profesores hoy en día, si eso lo reflejamos en la realidad peruana, vamos a encontrar que hay miles de profesores, en primer lugar, que han quedado desempleados, porque el año pasado colegios privados se cerraron a nivel nacional. Entonces, ustedes pueden imaginar cuántos profesores han tenido un problema con la tecnología y por otro lado con los puestos laborales y por otro lado con la reducción de sueldos y por otro tanto que han quedado en desempleo. Esta situación ha castigado duramente a los educadores, a las instituciones privadas educativas y desgraciadamente no ha habido agentes sociales o autoridades que han canalizado esta situación, ¿verdad? Es igual que los médicos. Miren, los médicos, por ejemplo, todas las vacaciones de los médicos del año pasado quedaron canceladas, igualmente de los policías, sin el equipo clínico necesario para el cumplimiento de su labor, se han estado contagiando. No han tenido, se les ha duplicado sus turnos. El turno normal ahora se les ha duplicado los turnos y muchos de los cuales pues han terminado el año totalmente agobiados mental y físicamente. Y estamos ahora enfrentando una segunda ola, supuestamente un segundo rebrote, y tenemos a los profesionales de salud totalmente agotados, debilitados, sin las condiciones mínimas como para el cumplimiento de su labor. Eso hace pensar pues que el tiempo avanza y esta situación genera muchas dificultades. ¿Qué consejo pudiera dar a los alumnos que en estos momentos ya están en vacaciones, porque las clases todavía empezarán en marzo, abril? ¿Qué podría hacer en este tiempo, enero, febrero y marzo para algunos alumnos? ¿Cómo emplear ese tiempo? ¿Será bueno que duerman hasta largas horas? ¿Será bueno que estén todo el tiempo en la tecnología, en las redes, sobre todo los jóvenes? ¿Qué consejo productivo para ellos podría brindar? Una de las cosas que se confunde es el buen descanso como el dormir horas y horas. Es decir, los adolescentes, por lo mismo que están en un desarrollo, ellos necesitan un par de horas adicionales para dormir. Pero no significa pues que se pueden quedar hasta las 12, hasta la 1, 2 de la mañana. Eso implica, refleja que no hay un control en el hogar. Hoy lamentablemente en los hogares
peruanos, no vemos que los padres de familia en su mayoría están ayudando, están guiando, están controlando a sus hijos, sino son los abuelos o es la empleada. Hablamos de una situación donde realmente estamos llegando a ese punto. Pero me preguntaba sobre este periodo, sobre este tiempo, bueno, lo que se llamaba como vacaciones útiles, ¿no? Lo que se recomienda a los niños, por ejemplo, y a los jóvenes, es que el estudio a muchos ha tenido, por cierto, un efecto, ¿no? Unos resultados. Pero quizá algo como para poder ayudarse, porque los jóvenes no pueden salir a la calle, los adolescentes o niños peor todavía, es recomendable tenerlos en la casa, sobre todo porque también por los estudios que se están dando en Europa, esta nueva cepa está afectando en un mayor contagio, ¿cierto? ¿No? No hay una efectividad letal quizás como, o más grave como lo que se temía hasta el momento, pero sí está afectando a niños y adolescentes, y eso hay que tener mucho cuidado. Los profesionales de salud creo que pueden hacer recomendaciones para los niños y jóvenes, porque esto ya está afectando a la población joven, de lo que era la tercera edad, los grupos de riesgo. Hoy los protocolos en Europa están variando, y eso debería tomarse en cuenta para que los padres sepan de que no por vacaciones se puede viajar o irse al parque y estar horas y horas cuando este contagio va en aumento, y sobre todo ahora el blanco también es la población infantil o juvenil. Eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo hacer para el estrés? Porque hay un estrés también que el estar encerrado todo el día obviamente afecta a todo el mundo. Entonces, uno de lo que se recomienda es que, por ejemplo, los niños o los jóvenes aprendan idiomas, inglés, francés. Hay chicos que les gustan los idiomas, a otros tanto no les gustan los idiomas. Pero sí, a lo que todo les gusta, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, es la música, ¿no? De 10 jóvenes, a 12 les encanta la música. Ni siquiera les gusta, les encanta la música. Entonces, hay instituciones, hay agrupaciones, escuelas musicales, donde tranquilamente los chicos pueden aprender instrumento musical, pueden aprender teoría musical, y se ha comprobado hoy en día ya que hay una musicoterapia, es decir, la música también cumple un efecto terapéutico y principalmente baja el estado de estrés o de tensión, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, no se puede hacer actividad física quizá al aire libre, pero sí en el patio o en el techo de la casa, donde no es una hora donde haya una alta temperatura, se puede practicar ejercicios. Eso es muy importante que también que se debe tener en casa, ¿no? Científicamente, según las neurociencias, el cerebro también necesita movimiento, así como nuestro cuerpo. Necesitamos ejercicios. En Europa se comenzó hace 2 décadas a hacer un estudio, inclusive con las dietas escolares, a raíz que ellos comenzaron a ver que los niños que pasaban a secundaria, o sea, los puberos o adolescentes, estaban pasando con sobrepeso. Y cuando terminaban la secundaria o ya estaban en el periodo del bachillerato o de la universidad, este sobrepeso ya era evidente. Y básicamente era por el tipo de comidas que ellos tenían. Por ejemplo, bebidas endulzantes, ¿no? Y la famosa lonchera chatarra, así de la comida chatarra a la lonchera chatarra. Entonces, ellos han comenzado a hacer cambios de fondo en la alimentación, por ejemplo, para niños y adolescentes. Entonces, y el ejercicio también. Aquí, hace ya algunos años se ha impuesto que la educación física se debe incrementar en número de horas, pero se debe ver, o natación quizá, pero debe haber actividad física también para los niños y adolescentes. Eso también permite por las toxinas y también bajar el nivel de tensión. El ejercicio físico es una gran ayuda, no solamente para los pequeños o jóvenes, sino también para los mismos adultos. Sí, totalmente de acuerdo, porque recuerdo el año pasado el profesor de educación física de mi hija les hacía hacer ejercicios de manera virtual, ¿no? Obviamente. Entonces, y adicional a ello, también había un momento, una secuencia de que nos hacía participar a los padres de familia. Y realmente era un momento divertido, mi hija y yo estar compartiendo un ejercicio, ¿no? Entonces era un momento familiar que nos unió bastante y puede ser un bonito modelo para quien lo tenga a bien desarrollar,
cualquier actividad, el baile, el canto, entonces eso une a la familia, eso nos relaja en estos tiempos tan difíciles de mucho estrés, de mucha ansiedad, de muchos problemas, ¿no? La música, la musicoterapia definitivamente es buenísimo, o música relajante, o de repente para aquellas personas que son de un temperamento más alegre, una música con un ritmo más alegre, más bailable, de repente pasa mejor así el día o los días. ¿Qué nos podría decir respecto a los alumnos que el año pasado, 2020, han terminado quizás no logrando los objetivos académicos y que merecen un reforzamiento en este tiempo de vacaciones? ¿Alguna exhortación para esos alumnos y para los padres de esos alumnos, por favor? Sí, exactamente. En realidad el año escolar 2020 ha terminado en lo cronológico, más no en la evaluación. De modo que los chicos, por ejemplo, niños o adolescentes, ni hablamos de la educación básica regular en primaria o secundaria, que no hayan llegado al logro de las competencias o los desempeños, según el Ministerio de Educación, que es el Minedu, ellos pasan un programa de recuperación que va a consistir inicialmente de enero a marzo. Dentro de estos meses, estos estudiantes van a tener obviamente pocas horas la actividad académica en las aulas virtuales, tomando en cuenta como la indicación también del Minedu, como también del MINSA, el Ministerio de Salud, que de entre cada bloque de 2 horas académicas o pedagógicas, como se les llama, tiene que haber un corto receso para que los chicos tengan justamente movimiento, ¿no? Vayan al servicio, se sirvan agua y de ahí nuevamente y luego tener ya un break un poco más prolongado. Los estudiantes que, a pesar de esta recuperación, que en marzo no logren cumplir justamente lo que establecen las metas de aprendizaje de cada año escolar, de lo que refiere a primaria, secundaria, van a llegar hasta julio. O sea, si es un estudiante que terminó primero de secundaria, por ejemplo, y no logró pues aprobar la materia de matemática, de comunicación, va a tener ir enero a marzo. Si en marzo se le evalúa y ya empiezan las clases para el segundo año. Entonces, este jovencito va a tener que continuar hasta julio para que pueda ser evaluado y así subsanar sus asignaturas de primer año. Pero simultáneamente va a poder estudiar segundo año secundaria. Entonces, obviamente que va a estudiar, obviamente su turno correspondiente, segundo año, pero va a tener que también estar reforzando, repasando lo que el año pasado no logró hacer. Y en algunos casos, y eso ya está en cuanto a medidas que ya el mismo Minedu ha comunicado, puede llegar hasta diciembre. Por ejemplo, los casos de los padres de familia o hogares que se contagiaron de COVID. O si el estudiante tuvo, por ejemplo, se contagió de este virus, va a haber una tolerancia en el tiempo para su evaluación. En algunos casos, hasta diciembre, ¿no? Esperamos que esta situación pueda ser canalizada y manejada de la mejor forma en colegios privados. Parece que esto se va a manejar de una manera muy adecuada, porque los colegios particulares pues tienen sus programas, tienen su protocolo, su sistema educativo. La situación se va a reflejar más en la educación estatal, ya que muchos hogares peruanos no cuentan ni siquiera con internet. Es decir, tenemos hogares que tienen que recargar el celular para tener solamente WhatsApp, pero ya no tienen acceso, por ejemplo, para Zoom, o el paquete viene para redes sociales, y en ese paquete de redes sociales los operadores de telecomunicaciones no incluyen Zoom, que en la mayoría de casos los utilizan. Entonces, este es un punto en que el Ministerio de Educación debería tomar en cuenta, especialmente para los sectores que por la geografía del Perú no tienen acceso ni siquiera al Internet, ni siquiera a la televisión. Hemos visto, por ejemplo, a estudiantes en Cusco, en Ayacucho, en la serranía del Perú, en el norte, sin ir lejos, Chiclayo, Piura, llegando hasta la parte más alta con el televisor, las antenas, con los celulares, para poder, en su deseo, no perder la clase. Esa es la situación que estamos afrontando y esperamos que para este 2021 esto pueda mejorar, porque si no, entonces tendríamos un alto nivel de chicos estresados y con un tiempo en la cual se les va muy rápido y ellos mismos van a frustrarse al saber que no han aprendido, como el año pasado. Y lo mismo, chicos, hay un estrés infantil,
Hay estrés también en adolescentes. Entonces, los mismos chicos reconocen que no han aprendido lo necesario, por un lado. Y por otro lado, los chicos que estuvieron en un colegio privado, pero ante esta pandemia, ante el cierre de las empresas, de la fábrica o de los negocios, tuvieron que trasladarlo a un colegio estatal, ¿no? Entonces, muchos de ellos, pues, se cansaron de demostrar que sin la clase podían responder muy bien, daban buena nota, sabían muy bien inglés, matemática, porque vienen con una buena base de una educación particular. Pero llegó un momento donde, ¿y qué aprendo más? ¿Qué voy a saber más? Y al no tener ese nivel, esa motivación, muchos de ellos caen o en la depresión o en el estrés. Por eso este factor de tiempo es sumamente importantísimo para que tanto Minedu como el MINSA puedan enfocarse también en la familia. Y como justamente lo ONAGE, puedan haber también planes para fortalecer la familia, sobre todo en el aspecto emocional, la salud mental de millones de peruanos y también de inmigrantes que viven en territorio nacional. Sí, realmente es cierto. El año pasado ha sido muy duro en muchos aspectos, pérdidas humanas, seres queridos, pérdida de trabajo, cambios en los centros educativos y institutos superiores también, por un tema económico principalmente. Entonces el joven, el alumno, el niño pasa por una etapa de pena, de dolor, de estrés adicional al confinamiento. Entonces, ¿qué mensaje podría dar a esos alumnos que han migrado de un colegio hacia otro, de un colegio particular a un estatal? ¿Cómo tomar el tema, cómo enfocar el tema y ver la vida siempre con optimismo, ¿no? Que vendrán tiempos mejores, que lo importante es que siga estudiando, ¿no? No es que deje el estudio. Hay ciertos casos, muchos casos, que hay niños que simplemente sus padres ya no los mandan al colegio y es una situación más alarmante y preocupante todavía. ¿Algún consejo también para los padres respecto a este tema de cambio de colegio, cambio de universidad? ¿Cuál sería para ellos? Es una pregunta bastante compleja, importantísima, pero compleja como para responderla por partes, ¿no? Porque conlleva la parte familiar, la parte económica, el área cognitiva, el área educativa, el área económica, laboral, es decir, son varios factores. Y la suma de ellos es la realidad nacional, ¿no? Lo que hoy en día está viviendo la familia peruana. En consecuencia, pienso que, por ejemplo, en el hogar se ha comprobado que hay un elemento muy importante en el aspecto mental, es la motivación. Una persona que está motivada es una persona que mantiene la frente en alto. Es decir, lo que llamamos, pues, es optimista. Uno lo ve pensando, viendo cómo va a salir adelante, cómo va a lograr algo, pero lo contrario de la motivación, ¿qué es? Es el desgano, es el desánimo. Y el desánimo es muy contagioso, y principalmente con los más jóvenes, ¿no? Con los más jóvenes. Esto ha sido un factor negativo que ha atacado directamente a la familia peruana, por la parte económica, por ejemplo, ¿no? De padres de familia que han tenido que cambiar a su hijo de un buen colegio particular. Y no estoy hablando de un colegio particular pues que cobre 1.000 o 2.000 dólares, sino un colegio privado y que por la situación económica o los ingresos en el hogar han tenido con el dolor de su corazón trasladarlo a un colegio estatal. Y no es que estemos hablando que la educación estatal esté de cabeza, pero obviamente el mismo Minedu, los mismos el ministro de Educación han reconocido, la educación privada es una educación buena, no es negativa. Prueba de ello es que en los sectores urbanos marginales de la Gran Lima hay colegios particulares y en su mayoría son niños y adolescentes que viven en esos sectores, a diferencia de los colegios estatales que están en el área. Entonces, esto implica que es una pensión módica, pero el nivel, el servicio educativo, obviamente, es totalmente mucho mejor que una escuela estatal. Y esto se ha visto reflejado en este tiempo de la pandemia, ¿no? La mayoría de colegios particulares, de los más modestos, han utilizado plataformas virtuales. Yo he tenido colegas en colegios nacionales, aquí de Lima, en la capital del Perú, que me decían, Andrés, solamente mis profesores pueden usar WhatsApp y los chicos tienen que ver televisión, aprendo en casa, el profesor les envía en PDF. Ha habido chicos que han tenido que salir a imprimir, miren, el riesgo de contagiarse o los padres de familia para imprimir una hoja y presentarla al profesor, mandarla por WhatsApp. Y me decía, yo soy director,
pero yo no estoy de acuerdo con esto porque mi hijo pues se puede contagiar o los padres de familia se pueden contagiar, pero no, esa es la indicación que se tiene que hacer. Entonces, ha habido cosas, factores que creo que de alguna forma tienen que necesariamente rediseñarse por la salud, por el bienestar y la integridad de la familia, ¿correcto? Ahora, por otro lado, pues a los adolescentes hablarles, animarles a que, como dice esa frase, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Hay el rey David fue el rey de una nación llamada Israel. Y él dijo algo muy importante. Él escribe en el Salmo 92 y dice, ayúdanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto, hay una interferencia, no sé si de repente interrumpo, pero bueno, entonces, cada día, nosotros solemos decir feliz cumpleaños, ¿no? Todos nos alegramos, toda la familia se alegra, pero por ejemplo, si multiplicamos 365 por 12, tenemos casi un chico que tenga 12 años, un adolescente, más de 4.000 días, ¿no? Entonces, realmente cada día es importante y no todos los días van a ser necesariamente duros o malos, como los tenemos, pero motivando, ayudando y sobre todo encomendándonos, así como vemos acá el logo de la ONG Fortaleciendo la Familia, ahí están los esposos, papá, mamá, los hijos, hay alguien que está por encima de papá, mamá y de hijos, es Dios. Recuerdo a Pablo Coelho, notable escritor, ¿verdad? Hispano. Él escribe la historia del lápiz y dice que los lápices, ¿verdad? Son los hijos. Pero, y le da un consejo al lápiz y le dice, hijo, antes que cojas el lápiz y escribas, acuérdate que puedes coger un lápiz y escribir algo porque Dios te da vida. Y yo creo que no debemos olvidar a Dios de nuestras vidas, encomendarnos a Dios. Nadie vislumbraba ni la ciencia los efectos de esta terrible pandemia, el 2020, y cómo está empezando en Europa este rebrote, y lo que lamentablemente también está empezando aquí en Latinoamérica. Muchos ya vislumbraban que el 2021 iba a ser totalmente diferente, que iba a haber toda la normalidad, pero parece que esto hay que tener paciencia. Pero con la ayuda de Dios, encomendándonos a Dios y pidiéndole que Dios ayude, va a permitir que también muchos hogares que tuvieron una situación económica muy dura mejoren. Aquellos estudiantes que no tuvieron un buen rendimiento, con la motivación, la ayuda, el consejo, las palabras que en el hogar puedan recibir, como también de sus profesores, van a mejorar. Y también hay que añadirle que muchos hogares peruanos han perdido un ser querido o han visto muy de cerca la muerte al tener un familiar que estuvo internado o quizá llegó hasta cuidados intensivos y estuvo semanas con un respirador mecánico, ¿verdad? O con un estado de coma inducido. Entonces, hay un temor, hay un miedo que se debe manejar también. Y bueno, con la ayuda de Dios se irá superando esto y el ánimo para que pueda también mejorar en el aspecto familiar, en el aspecto escolar, y también estos jóvenes puedan salir fortalecidos como la familia misma. Sí, definitivamente el año que ha pasado ha sido muy duro para todos, ha sido también un año de aprendizaje, ha sido un año de luchas, ¿no? Cada uno desde su lugar, desde su trinchera, como se dice, pero siempre al final de cuentas la familia es ese soporte emocional para los hijos, en este caso, o todos los integrantes entre sí, pero sobre ellos está Dios definitivamente, ¿no? En quien confiamos, entregamos nuestra vida y siempre tenemos esperanzas de que Él nos da la cobertura y la protección para seguir adelante, y en ese camino siempre uno transita. ¿Qué nos podría decir respecto a los hábitos de estudios? Hay alumnos que son bastante organizados, hay otros medianamente organizados y hay otros que de repente no quieren saber nada de estudiar, de ordenar sus cosas, de poner un horario, de ese tipo de situaciones. ¿Qué alcance nos podría dar para que este año 2021 sea un año exitoso? Sí, una interesante pregunta, efectivamente. Diría que esta pregunta es el comienzo de una pregunta mayor, lo que tiene que ser con el proyecto de vida, ¿no? Normalmente los niños adolescentes tienen que tener la necesidad de hábitos.
El ser puntual y llegar temprano al colegio es un hábito. El no llegar temprano al colegio, por ejemplo, ¿qué refleja? Un defecto. La puntualidad es una virtud. El defecto es una, por ejemplo, la tardanza. Pero eso a su vez es un reflejo de la casa, de la familia. Eso es algo que, por algo se dice que la escuela, el hogar es la primera escuela, es el hogar, no es la escuela. Hoy se ha invertido. Hoy la escuela es el primer hogar, porque los padres, por la misma labor que tienen, las responsabilidades que tienen, prácticamente el colegio tiene que criarlos, tiene que educarlos, tiene que darles el almuerzo, tienen que enseñarles, ¿verdad? Y asumir la labor que en casa ya no la hacen, por ejemplo. Entonces, esto de los hábitos de estudio, como su nombre lo indica, un hábito es algo que por lo menos dice debe tener 20 a 30 días como para que sea parte de la labor de cada persona, especialmente de un joven. Entonces, esto principalmente debe empezar desde la infancia, es decir, desde la educación inicial, ¿no? La puntualidad, el orden, el respeto, el agradecimiento, la obediencia, son valores que se deben inculcar desde inicial. En primaria y en secundaria debe ser ya una rutina, es decir, algo de todos los días, algo de todos los días. Y así como hay un horario escolar, debería también haber un horario personal. Pero debido a la diversidad de casos que tiene la familia peruana, porque hemos tenido en este tiempo, por ejemplo, que en medio de esta pandemia, algunos padres de familia han permanecido haciendo la labor en casa y algunas mamás llamaban al colegio, recuerdo como anécdota, ¿no? Preguntando a la directora, preguntando diciendo, ¿cuándo va a terminar la pandemia? ¿Cuándo va a abrir la escuela? ¿Cuándo va a abrir el colegio para llevarlo a mi hijo? ¿Pero por qué, señora? Ya no soporto a mi hijo, decían, ¿no? O sea, tantas horas de estar con el niño y a veces pensaban que la labor en el colegio es fácil, pero los profesores tienen que justamente ahí aplicar el respeto, la obediencia, las buenas costumbres, los buenos modales, ¿verdad? Que muchas veces en la casa no se da. Entonces, esto significa que se debe trabajar a la par, tanto el hogar como la escuela. Debe ser un binomio en la que se tiene que ver cada caso en particular. Un caso de una señora que por razones de su realidad tiene que llevar a su pequeño a su centro laboral, ¿no? Porque no hay nadie que se quede en casa con él. Y lo más lamentable es que no hay nadie que le ponga la tablet o la laptop a un niño de 7 años. Entonces, es una situación muy compleja que refleja a su vez, valga la redundancia, de miles de hogares. Entonces, yo creo que aquí se debe ver entre la escuela y el hogar qué se puede hacer, porque tampoco no es la necesidad de que tiene que trabajarse y el niño pierda clases. Ahora la educación va a ser virtual, entonces amerita necesariamente que el niño cuente con una tablet o una laptop y tanto el niño como el adolescente, la supervisión de un adulto, ¿no? La supervisión de un adulto y también poner los filtros necesarios para que no pueda ingresar a Internet a lugares indebidos, incorrectos, ¿no? O que esté a la orden de los pedófilos o de estas personas que inescrupulosas y desalmadas que intentan dañar a nuestros niños y adolescentes. Sí, realmente, y eso pasa por un tema de la comunicación dentro de casa. La comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser permanente, y los valores, la enseñanza de los valores y virtudes y principios definitivamente nace en casa y recae en la responsabilidad del papá, de la mamá, de las personas mayores, porque están criando a sus hijos, que son los futuros ciudadanos del mañana. ¿Qué nos podría decir respecto a aquellos alumnos que tienen diagnosticado, otros por diagnosticar, situaciones, por ejemplo, de déficit de atención, de hiperactividad? ¿Cómo manejar esa situación en un tiempo de pandemia? Sí, son casos, hay un número de síndromes, por ejemplo, ese es el síndrome de lo que es la conducta, pero hay una diversidad de síndromes y dentro de ello también tenemos que ver en lo que es el síndrome de Asperger o los llamados el autismo, ¿no? Autistas, que hoy en día proliferan los niños en los diferentes estratos sociales, ¿no? Desde la clase A
hasta la D, la E, es decir, porque son enfermedades o sea, son enfermedades que si afectan la conducta o comportamiento ya tienen un trasfondo del sistema nervioso. O sea, y tiene que verla pues los neurólogos o los profesionales de salud mental. Tienen que ir de la mano para poder ver toda esa patología clínica que tienen que tener, dependiendo de los grados. Por ejemplo, en el autismo, espectro autista, son solamente sesgos, pero el autismo ya en niveles ya diagnosticados por un profesional de la salud mental, obviamente que va a poder indicar ese tratamiento que requieren. En este caso, por ejemplo, los niños autistas, ellos, esta pandemia, por ejemplo, no les ha afectado en demasía porque, bueno, en la mayoría de ellos les gusta ser reservados, no les gusta conversar, ni tampoco que los miren, o los grupos, no, por la misma naturaleza de esta situación. Pero existen terapias para poder ayudarlo, no necesariamente necesitan la supervisión, la cobertura clínica. Sin embargo, hoy en día, por el asunto del COVID, hasta hace unos meses, casi todos los hospitales hablamos de Lima, imagínense, esto en una manera exponencial a los países del interior del país, no había atención para otras enfermedades, incluyendo las enfermedades mentales, porque solamente todos los hospitales tenían cobertura para COVID. Es decir, los mismos profesionales, endocrinólogos, cardiólogos, etcétera, tenían que de una u otra manera apoyar la labor clínica o médica en la atención a los pacientes de COVID. Entonces, los pacientes que tenían una enfermedad cardiovascular, una enfermedad neuronal, como el caso que estamos mencionando, lo que menciona, o hepática o renal, han tenido que hacer un vía crucis porque no habían especialistas, no había consultas externas y ya se estaba reiniciando ya hace unos meses, pero ahora, ya en diciembre, en enero, perdón, va a un hospital y va a decir que estas interconsultas se están cerrando y que solamente ya el hospital está atendiendo única y solamente a pacientes con COVID-19. Esto es un alcance que el Ministerio de Salud debería de tener, porque hay millones de peruanos que no solamente son personas que tienen un trasfondo de una enfermedad, sino que también hay niños, adolescentes y jóvenes con enfermedades, ¿verdad? De un trasfondo neuronal, ¿sí? Que tienen un trasfondo clínico mental, pero también orgánico. Entonces, allí debería también haber un protocolo para que puedas dar cobertura y atención médica para que de esa manera también en la escuela, con esos reportes periódicos, se pueda también ayudar desde el enfoque educativo a ese menor que tiene una patología clínica neuronal. Claro, definitivamente el docente tiene que estar enterado, en este caso por el padre del niño, que sufre tal o cual enfermedad para que lo ayude desde su posición de profesor. Como también seguramente el docente en las clases virtuales se dará cuenta de determinadas conductas que de repente la madre desconoce y estará en contacto con la madre o el padre para informar, ¿no? Respecto de su hijo, de la evaluación, del procedimiento, de cómo se comporta dentro de la clase virtual. Por ejemplo, hay algunos alumnos que no les gusta dar cámaras. Puede haber un problema de timidez, puede haber un problema de algún conflicto dentro de casa, puede haber varias situaciones, varias interpretaciones. ¿Cómo el docente puede intuir, inferir que algo le está pasando a ese alumno? Hemos tenido un caso, por ejemplo, en que un adolescente, lamentablemente, su mamá falleció. No por COVID, sino por una enfermedad ya crónica. Falleció en medio de la pandemia. Un adolescente de secundaria. Entonces, es natural que al reincorporarse, porque tuvo como 2 semanas, porque viajó al interior del país, ¿sí? Entonces, era natural y comprensible, perdón, de poder esperar que esta adolescente no iba a prender su cámara. ¿Por qué? Porque iba a reflejar un rostro desencajado, ojos hinchados. Claro, es la mamá la que ha fallecido, ¿no? Entonces, allí debe haber un buen manejo, una tolerancia, por ejemplo, de ver el caso de por qué no prende la cámara. Pero también en su mayoría, especialmente de los niños mayores o de los adolescentes o pubers,
el caso que no prenden la cámara, no porque tengan un trasfondo, por ejemplo, que sean autistas, sino porque son chicos normales, pero que simplemente quieren tomar el pelo al profesor, porque al apagar la cámara simplemente o minimizar Zoom, les permite que puedan ingresar o navegar en web, en la página web, ¿no? Entonces son, pues, los chicos fantasmas. Están aparentemente su nombre en la clase, pero ellos no están presenciando ni tomando parte de la clase. Entonces les pregunta algo, no escuché la pregunta, hubo problemas de señal, cuando la señal ha estado muy bien. Entonces ese es otro trasfondo. Por eso decimos que siempre tiene que haber un adulto o ver la persona que alguien esté ante ese niño o adolescente. Bueno, de un joven universitario entendemos que ya es distinto, ¿no? Porque el chico quiere estudiar, el universitario quiere lograr tener una meta, pero no así en un niño y en un adolescente. Entonces, ahí tiene que haber comunicación y que los padres también vean la manera de poder ver que sus hijos estén en clase o comunicándose con los profesores o con los tutores para saber si ha estado en la clase con la cámara encendida y si ha participado en la clase. Porque hay chicos que están, pero no participan, excepto cuando el profesor les pregunta, excepto cuando el profesor les llama por su nombre. Ahí recién, y algunos como que corren y dicen, profesor, no entendí la pregunta, ¿cómo, cómo? Y el profesor ha repetido 5 veces. Entonces, ese es un indicador que el chico ha estado en otro sitio con la cámara apagada o en la cámara mínima, y pues eso, pero cuando se controla rápidamente, los chicos saben que tiene que tener la cámara prendida. En otras palabras, ellos ya saben a quién toman el pelo, o a la mamita o al profesor, pero si no pueden como profesor, lo pueden hacer en casa. Entonces, de allí que tiene que haber esa comunicación permanente entre el apoderado, el tutor y los profesores. En otras palabras, escuela y colegio. Muy bien, Magister Andrés, realmente la plática, la conversación ha sido muy animada, muy provechosa, se ha tocado varias aristas, varios puntos. Estoy segura que los padres de familia, quienes principalmente nos sintonizan, lógicamente los siguen y todas las personas, porque este es un programa familiar para todos, van a estar muy gustosos con la plática porque va a ser motivo de reflexión y de conversación en casa seguramente. Algunas palabras finales para los padres de familia, algunos consejos para los alumnos también, ¿cuáles serían? Bueno, una recomendación, empezando por el hogar, ¿no? Que los padres de familia, que esta situación de pandemia ha afectado en forma negativa, pero también de alguna manera positiva. Negativa está de más decir, creo que todos lo conocemos, ya lo hemos mencionado algunos de ellos hace unos minutos, pero positiva ¿en qué sentido? En que quizás si no hubiese habido esta pandemia, hubiéramos vivido con una rutina normal de todos los días. Ha habido casos que los padres de familia no se han sentado en la mesa familiar ni siquiera un fin de semana. Ha habido testimonio de jóvenes que han crecido siendo niños, púbers, adolescentes, jóvenes, sin haber compartido la mesa familiar, excepto para Navidad, 1 de enero o cumpleaños. Y el resto del año, el papá o la mamá ausente, por la misma responsabilidad laboral o los compromisos que pudiese tener. Esta pandemia ha hecho de que en muchos hogares puedan tener tiempo, poder conversar, poder ver. Y yo creo que esta comunicación debe reflejarse también en lo emocional, ¿no? En el soporte emocional. En este caso, los niños, los adolescentes requieren el apoyo, requieren el ánimo, palabras de aliento. Si hay algunos chicos que han salido, por ejemplo, con promedios bajos, animarles, motivarles. Quizá fue desánimo, en algunos fue descuido, hay que reconocer. Es decir, el hecho de tener el adolescente en la computadora, pues aprovechar más el tiempo que en el chat, ¿no? En las redes sociales, y todo pasa factura. Al final, ¿qué notas sacaron? Desaprobados. Entonces, hablarle a los padres seriamente, pero también motivarles que aprovechen su tiempo, porque no toda la vida van a tener 12 o 15 años, y sobre todo que todo cuesta. Miren, a mitad de año nomás, ¿cuánto estaba una laptop, una tablet? 3 veces más. Y encima habían desaparecido las cámaras web, los micrófonos, todos los implementos para tecnología, aparte de subir por las nubes, brillaban por su ausencia. Y eso era lo que la gente necesitaba. Hoy como que ya han vuelto a su precio normal. Y hay gente que me ha dicho, yo he pagado por este artefacto 3 veces más y de peor calidad.
Sin embargo, por mis hijos, para poder ayudar, una impresora, ayer nomás me decía padre de familia, no sabes cuánto tuve que comprar, gastar, ir para conseguir una impresora, porque a mi hijo le pedían que tenía que imprimir. Yo le decía, pero eso es una maldad, ¿cómo podía imprimir? Sabiendo que las cabinas estaban cerradas y que las tiendas comerciales que vendían los equipos tecnológicos también. Entonces yo creo que ese esfuerzo, ese sacrificio, también se le tiene que hablar a los hijos para que ellos entiendan también que todo tiene sacrificio. Los padres de familia han hecho préstamos, denodados esfuerzos para ayudar a sus hijos. Y los hijos tienen que entender, los chicos, los jóvenes, tienen que aprender y entender que no pueden malgastar tampoco el tiempo o hacer un mal uso de la tecnología. También deben hacerlo en su formación personal, en sus estudios. Entonces, yo creo que la parte emocional, la parte motivacional, la parte de darles el ánimo, pero también la corrección, también la consejería es sumamente importante para que en este año pueda darse con más insistencia en los hogares. Y bueno, agradezco muchísimo también la oportunidad que la ONG Fortaleciendo la Familia me hace llegar. Muchísimas gracias. Gracias, Magister Andrés Romero. Nosotros como ONG Fortaleciendo a la Familia, muy complacidos porque siempre es un privilegio, es un honor estar con usted y gracias por habernos acompañado todo el 2020 en las diferentes conferencias de los diferentes municipios de Lima y provincia. Hemos hecho transmisiones en vivo, entonces de verdad estamos más que agradecidos. Es un honor contar con usted en este año 2021 y de manera perpetua, ya lo estamos comprometiendo también. Gracias, ha sido muy ameno, muy interesante y bueno, exhortar a los papás que dialoguen bastante, que tomen en cuenta que el amor a los hijos, la crianza, la educación, los valores es muy importante, invocar a los hijos también el esfuerzo que hacen los padres por darles educación, darles casa, darles comida, darles afecto y bueno, que la familia se fortalezca y el propósito de estos programas sabatinos Conversando en Familia y todo lo que hace la ONG apunta en ese sentido, en fortalecer a la familia, en recuperar los valores que tanta falta nos hace como sociedad. Y nuestro lema de siempre es familias fuertes, un país fuerte. Muchísimas gracias amigos y será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, Magister Andrés.